El motor ruge bajo la lluvia. Las luces del todoterreno cortan una selva oscura, cerrada, casi irreal. En el retrovisor, una masa enorme empieza a moverse entre los árboles. Durante unos segundos, el cine convenció a millones de personas de que un Tyrannosaurus Rex adulto podía perseguir un coche como si su cuerpo no pesara más de 8 toneladas. La imagen era perfecta. Barro, relámpagos, dientes, velocidad. Pero había una pregunta escondida detrás de esa escena. ¿Podía un animal así correr realmente de esa manera? La respuesta no está en una carretera mojada ni en una escena de acción. Está en los huesos, en la forma del fémur, en la resistencia de las patas, en la cantidad de músculo necesaria para mover un cuerpo gigantesco sin que cada zancada se convirtiera en un problema físico. Durante décadas, el T-Rex fue imaginado como un velocista colosal, pero cuanto más se estudia su esqueleto, más incómoda se vuelve esa idea. Quizá el animal más famoso de la prehistoria no era menos impresionante por ser más lento. Quizá era más interesante precisamente por eso. Sobre una mesa de laboratorio, el esqueleto de un T-Rex adulto cuenta una historia distinta. No una pose de museo con las fauces abiertas, sino huesos reales, apilados, analizados, medidos. El fémur de un individuo adulto podía superar el metro de longitud. Las vértebras eran bloques macizos de hueso compacto. Las patas traseras funcionaban como columnas diseñadas para soportar un peso descomunal. Sus pies eran robustos, pero no tenían la ligereza de un guepardo ni la zancada explosiva de un avestruz. Todo en ese esqueleto hablaba de potencia acumulada, masa distribuida y una arquitectura construida para dominar, no para volar sobre el suelo. Entonces, ¿de dónde salió la idea del velocista gigante? En parte, de nuestra forma de mirar a los grandes depredadores. Cuando algo tiene dientes enormes, una cabeza descomunal y presencia de amenaza, el cerebro tiende a añadirle velocidad. El cine amplificó esa intuición hasta convertirla en certeza visual. Pero la biomecánica obliga a hacer una pregunta menos espectacular y más importante. ¿Qué le pasa a un cuerpo de 8 toneladas cuando intenta sprintar? Cada zancada carga los huesos con fuerzas enormes. Cada cálculo depende de músculos que ya no existen, tendones que no se conservan y un animal que nadie pudo grabar en movimiento. Por eso no vamos a vender una cifra exacta como una verdad cerrada. Vamos a seguir las pistas, huesos, músculos, modelos, huellas y presas. La persecución del todoterreno nunca existió, pero el animal real no era menos fascinante. Antes de que existiera el cine, el Tyrannosaurus Rex ya era un problema, no para sus presas. Eso pertenece a un mundo desaparecido, sino para los paleontólogos que intentaban reconstruirlo a partir de fragmentos de hueso dispersos por las llanuras de Norteamérica. El primer esqueleto relativamente completo se describió a principios del siglo XX, y desde ese primer momento quedó claro que este animal no encajaba en ninguna categoría conocida. Era demasiado grande para compararlo con cualquier depredador vivo, demasiado extraño para entenderlo con intuición y demasiado incompleto para responder todas las preguntas que planteaba. Durante décadas, la imagen dominante del T-Rex fue la de un animal lento y torpe. Los primeros paleontólogos lo reconstruyeron erguido, casi vertical, con la cola arrastrando por el suelo como un lagarto gigante. Era una criatura imponente, sí, pero no precisamente ágil. En los museos de la primera mitad del siglo XX, el rey de los dinosaurios parecía más un monumento que una amenaza activa. Nadie hablaba de velocidad, porque nadie la imaginaba posible en un cuerpo así. Luego llegó la revolución. A partir de los años 60 y 70, una nueva generación de paleontólogos empezó a cuestionar esa imagen estática. El llamado renacimiento de los dinosaurios propuso que muchos de estos animales eran activos, ágiles y de metabolismo elevado, más parecidos a las aves modernas que a los reptiles lentos con los que se los había comparado. El T-Rex dejó de ser un lagarto gigante y empezó a transformarse en algo más dinámico, más amenazante, más cinematográfico. Y el cine estaba tomando nota. El salto definitivo llegó en 1993, cuando Jurassic Park tradujo esa nueva visión científica en imágenes que el mundo entero vio, sintió y grabó en su memoria para siempre. Pero aquí es donde la historia se complica. Porque Spielberg no estaba haciendo un documental, estaba haciendo una película de aventuras, y las películas de aventuras necesitan que el monstruo alcance al protagonista. Necesitan que la amenaza sea real, inmediata e imposible de escapar simplemente acelerando un poco más.
Así que el T-Rex corrió, y corrió rápido. Y nadie en la sala de cine se preguntó si eso era físicamente posible, porque visualmente era perfecto. Lo que ocurrió después fue un fenómeno cultural difícil de revertir. Jurassic Park no solo entretuvo a millones de personas, también moldeó la imagen que una generación entera tendría del Tyrannosaurus Rex. Los niños que vieron esa película en los 90 crecieron convencidos de que el T-Rex podía superar los 50 km/h. Los documentales de la época reforzaron esa idea con animaciones que mostraban al depredador en plena carrera, zancadas enormes, cola levantada, cabeza baja, como una locomotora biológica. La cifra de 50 km/h empezó a aparecer en libros de texto, en enciclopedias infantiles, en páginas web de divulgación. Se convirtió en un hecho aceptado, sin que nadie hubiera demostrado realmente cómo se había llegado a ella. Y aquí está el nudo del problema. Esa cifra no nació como una medición directa, ni como el resultado cerrado de un único modelo biomecánico. Salió, en gran medida, de comparaciones superficiales con otros animales grandes y de la lógica circular de asumir que un depredador tan grande tenía que ser también rápido para poder cazar. Era una estimación basada más en intuición narrativa que en física. Era, en esencia, la velocidad que el T-Rex necesitaba tener para que la historia funcionara, no la velocidad que su cuerpo podía permitirse. La ciencia, mientras tanto, seguía trabajando. Y cuanto más avanzaban los modelos de simulación, cuanto más sofisticadas eran las herramientas para reconstruir la musculatura y calcular las fuerzas sobre los huesos, más evidente se hacía que algo no cuadraba. Un animal de ese peso no podía acelerar de la misma forma que uno 10 veces más ligero. Las leyes de la física no hacen excepciones para los actores de Hollywood ni para los depredadores del Cretácico superior. Pero desmontar una imagen que lleva 30 años instalada en la cultura popular no es sencillo. Cada vez que un estudio publicaba estimaciones más conservadoras, los medios de comunicación lo recibían como una noticia sorprendente, casi escandalosa. El T-Rex era más lento de lo que creíamos, se convirtió en titular recurrente, como si la ciencia hubiera cometido un error que ahora corregía con vergüenza. En realidad, lo que ocurría era exactamente lo contrario. La ciencia estaba haciendo su trabajo, refinando sus modelos, añadiendo complejidad donde antes había simplificación. Lo que Hollywood construyó fue una metáfora perfecta del depredador supremo, veloz, implacable, imposible de escapar. Y esa metáfora era tan poderosa, tan bien ejecutada visualmente, que durante años eclipsó cualquier dato que la contradijera. No porque la gente fuera ignorante, sino porque las imágenes potentes tienen una forma de instalarse en el cerebro que los números y los modelos biomecánicos rara vez pueden igualar. Pero los huesos sí ponen límites, y lo que los huesos del Tyrannosaurus Rex tienen que decir sobre su velocidad real empieza precisamente donde Hollywood dejó de mirar, en la física de mover 8 toneladas a través del mundo. Pon los 2 pies en el suelo. Ahora traslada esa idea a un animal de 8 toneladas. 8.000 kilos distribuidos sobre 2 patas, 2 pequeños brazos que no sirven de apoyo y una cola que actúa como contrapeso. Cada vez que das un paso, una de esas 2 patas tiene que soportar durante una fracción de segundo la totalidad de ese peso, más las fuerzas adicionales que genera el movimiento. Eso no es caminar. Eso es un problema de ingeniería que la evolución tardó millones de años en resolver, y que los paleontólogos llevan décadas intentando entender. La biomecánica es la disciplina que estudia cómo se mueven los cuerpos vivos aplicando los principios de la física y la mecánica. Y cuando los biomecánicos empezaron a aplicar esas herramientas al Tyrannosaurus Rex, la primera cuestión no fue solo su velocidad máxima, sino algo más básico. ¿Cómo podía este animal moverse sin destrozarse a sí mismo? La escala cambia todo. Cuando corres, cada vez que tu pie golpea el suelo, el impacto puede generar una fuerza equivalente a 2, 3 o incluso 4 veces tu propio peso. Un atleta de 70 kilos soporta en cada zancada fuerzas de entre 140 y 280 kilos. Ahora multiplica eso por el factor de escala del T-Rex. Un individuo adulto de 8 toneladas corriendo a velocidad significativa podría estar sometiendo sus huesos a fuerzas de entre 16.000 y 32.000 kilos en cada impacto. Y eso asumiendo proporciones similares a las de un humano, lo cual no es el caso. Los huesos tienen límites. No son infinitamente resistentes. Más allá de cierto umbral de fuerza, el tejido óseo se fractura,
y una fractura en la pata de un depredador bípedo de 8 toneladas en el Cretácico superior no era una lesión de la que se pudiera recuperar fácilmente. Era, con mucha probabilidad, una sentencia de muerte. Sin capacidad para cazar, sin movilidad para competir por recursos, un T-Rex herido en una pata era un animal que empezaba a morir desde el momento de la fractura. Esto plantea una presión evolutiva enorme. La selección natural no favorece a los animales que se rompen, favorece a los que sobreviven, se reproducen y transmiten sus características. Si correr rápido implicaba un riesgo alto de fractura ósea, la evolución habría trabajado durante millones de años para producir un animal que no corriera tan rápido, o que corriera de una forma que minimizara esos picos de fuerza. Y eso es exactamente lo que algunos modelos biomecánicos sugieren que ocurrió. Pero hay otro factor que complica aún más el panorama: la musculatura. Para que un animal de ese tamaño pudiera sprintar, necesitaría músculos enormes en los muslos y las pantorrillas, capaces de generar la potencia suficiente para mover esa masa a alta velocidad. Los estudios que han intentado calcular qué porcentaje del peso corporal del T-Rex debería haber sido músculo para alcanzar velocidades de 50 km por hora arrojan cifras que resultan, cuanto menos, problemáticas. Algunos modelos sugieren que los músculos de las extremidades traseras habrían tenido que representar más del 80% de la masa total del animal para hacer posible ese sprint, y eso no encaja con lo que los fósiles nos muestran sobre sus proporciones reales. Un corredor de élite ayuda a ver la diferencia. Sus piernas son potentes, musculadas, diseñadas para la explosión y la zancada. Ahora coloca sobre esas piernas el torso, la cabeza y los brazos de un animal completamente diferente, mucho más masivo y pesado en la parte delantera. El equilibrio cambia. El centro de gravedad se desplaza. La mecánica de la carrera se vuelve incomparablemente más compleja y más costosa desde el punto de vista energético. El T-Rex tenía una cabeza enorme, una mandíbula que pesaba centenares de kilos por sí sola y unos brazos diminutos que no contribuían en nada a la propulsión. Todo ese peso en la parte delantera del cuerpo es un lastre cuando intentas correr. Y luego está la aceleración. Incluso si aceptamos que el T-Rex podía alcanzar una velocidad máxima respetable, llegar a ella desde una posición de reposo requiere tiempo y distancia. Los animales grandes aceleran más despacio que los pequeños. Un elefante africano, que puede alcanzar puntualmente los 25 km por hora, necesita varios segundos y varios metros para llegar a esa velocidad. Un guepardo alcanza sus 100 km por hora en menos de 3 segundos precisamente porque pesa menos de 70 kilos. La masa es el enemigo de la aceleración, y el T-Rex tenía masa de sobra. Todo esto no significa que el T-Rex fuera lento en términos absolutos. Significa que su velocidad máxima estaba limitada por su propio cuerpo de formas muy concretas y muy medibles. La física no negocia, no hace excepciones para los animales más temibles de la historia de la vida en la Tierra. Y cuando empezamos a aplicar esas leyes con rigor al esqueleto del Tyrannosaurus Rex, la imagen que surge es la de un animal que se movía dentro de los límites que su arquitectura le permitía, no más allá de ellos. La pregunta que queda en el aire, entonces, ya no es si el T-Rex podía correr como en la película. La respuesta más probable es que no. La pregunta es, ¿cuánto podía realmente? Y para responderla, primero hay que entender por qué los científicos llevan décadas sin ponerse de acuerdo. Hay un número que circula por internet con una frecuencia irritante, 4 o 6 km por hora. Si buscas la velocidad del T-Rex en cualquier buscador, es probable que ese dato aparezca en los primeros resultados, presentado con una precisión que sugiere certeza absoluta, como si alguien hubiera cronometrado a un Tyrannosaurus Rex real en una pista de atletismo del Cretácico superior. El problema es que ese número no es la velocidad máxima del T-Rex, es su velocidad de marcha normal. Y confundir ambas cosas es un error que dice mucho sobre cómo se divulga la ciencia y poco sobre cómo funciona realmente. 4 o 6 km por hora es, aproximadamente, el ritmo al que un adulto humano camina sin prisa. Es la velocidad que algunos modelos han estimado como la cadencia habitual de desplazamiento del T-Rex en condiciones normales, no persiguiendo una presa, no huyendo de una amenaza, sino moviéndose por su territorio. Presentar ese dato como si fuera el límite de sus capacidades locomotoras es como decir que Usain Bolt se mueve a 6 km por hora, porque eso es lo que camina cuando va al supermercado. Pero entonces, ¿por qué ese número se propagó tanto? Porque procede de un estudio real publicado en Royal Society Open Science,
Pero ese estudio no medía una velocidad máxima. Estimaba una velocidad de marcha preferida a partir de una reconstrucción 3D del esqueleto Trix y del movimiento natural de la cola. El resultado fue aproximadamente 1,28 metros por segundo, unos 4,6 kilómetros por hora. Eso describe un ritmo eficiente de desplazamiento, no un sprint. Y aquí llegamos al corazón del problema. La velocidad máxima de un animal extinto no se puede medir directamente. No hay cronómetro, no hay cámara de alta velocidad, no hay sensor de movimiento que pueda registrar lo que ocurrió hace 66 millones de años. Todo lo que tenemos son huesos, huellas ocasionales y los principios de la física aplicados a ambos. Y cuando las herramientas son indirectas, los resultados dependen enormemente de los supuestos que cada modelo utiliza. Los músculos no fosilizan. Este es el problema fundamental que enfrenta cualquier intento de reconstruir la locomoción del T-Rex. Para calcular cuánto podía correr, necesitas saber cuánta musculatura tenía en los muslos, en las pantorrillas, en la cadera. Necesitas saber cómo estaban insertados esos músculos, qué ángulo formaban con los huesos, qué tipo de fibras los componían, y nada de eso se conserva en el registro fósil. Lo que los científicos hacen, entonces, es inferirlo. A partir de las marcas que los músculos dejan en el hueso, a partir de comparaciones con animales vivos relacionados evolutivamente, a partir de modelos computacionales que simulan diferentes configuraciones musculares y calculan cuál de ellas produce movimientos biomecánicamente coherentes. El resultado es que cada grupo de investigación que ha abordado este problema ha llegado a conclusiones diferentes, no porque alguno cometa errores graves, sino porque cada modelo toma decisiones distintas sobre qué supuestos son más razonables. Un equipo puede asumir una masa muscular más generosa en los muslos y obtener estimaciones más altas. Otro puede priorizar la minimización del riesgo de fractura ósea y obtener un techo de velocidad más conservador. Ambos están trabajando con rigor. Ambos están llegando a conclusiones distintas. Así funciona la ciencia cuando el objeto de estudio no puede ser observado directamente. Hubo un estudio especialmente influyente, publicado a principios del siglo XXI, que utilizó simulaciones computacionales para calcular qué porcentaje del peso corporal del T-Rex debería haber sido músculo en las extremidades traseras para sostener diferentes velocidades máximas. Los resultados fueron reveladores. Para alcanzar los 50 km por hora, los músculos de las patas habrían tenido que representar una fracción del peso corporal tan elevada que el animal resultante no se parecería al T-Rex que conocemos por los fósiles. Las proporciones no cuadraban. Ese estudio empujó las estimaciones hacia velocidades más moderadas, aunque tampoco cerró el debate de forma definitiva, porque otros investigadores respondieron señalando que ese modelo subestimaba la eficiencia de ciertos mecanismos de almacenamiento de energía en los tendones, que los tejidos elásticos pueden actuar como muelles que devuelven parte de la energía del impacto y reducen el coste muscular de cada zancada. Las aves modernas, que son los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios, utilizan este mecanismo con gran eficiencia. Si el T-Rex tenía tendones con propiedades similares, su velocidad máxima podría haber sido algo superior a lo que los modelos más conservadores sugieren. El debate sigue abierto y probablemente seguirá así durante mucho tiempo. Lo que todo esto revela es algo importante sobre la naturaleza de la ciencia paleontológica. La paleontología funciona más como un mapa de probabilidades que como un catálogo de certezas. Cuando un estudio dice que el T-Rex podía alcanzar cierta velocidad, no está afirmando un hecho medido, está proponiendo la estimación más coherente con los datos disponibles y los supuestos del modelo. Su fortaleza está precisamente ahí, admitir los límites del conocimiento en lugar de inventar certezas donde no las hay. Entonces, si los modelos no se ponen de acuerdo en un número exacto, ¿qué sí nos dicen? Nos dicen que hay un rango, un intervalo de velocidades dentro del cual las estimaciones más rigurosas tienden a converger. Y ese rango es mucho más interesante que cualquier cifra única, porque lo que revela sobre la naturaleza real del T-Rex va mucho más allá de la velocidad. 18 km por hora, 40 km por hora, dos números que parecen contradictorios, pero que en realidad cuentan la misma historia, la de un animal cuya velocidad máxima no puede reducirse a una cifra única sin traicionar la complejidad de lo que la ciencia ha descubierto. Si alguien te dice que el T-Rex corría exactamente a 20 km por hora, está simplificando. Si te dice que corría a 45, probablemente está exagerando.
La verdad, como casi siempre en paleontología, vive en el espacio incómodo entre ambos extremos. El rango entre 18 y 40 km por hora no es una horquilla inventada para esquivar el compromiso. Es el intervalo aproximado, donde se agrupan muchas estimaciones sólidas, incluidas las que priorizan la resistencia del esqueleto y las más recientes que revisan la función del pie y la frecuencia de zancada. Porque los factores que determinan en qué parte de ese rango se situaba el T-Rex real son exactamente los mismos factores que revelan cómo estaba construido este animal y para qué estaba realmente diseñado. Empecemos por el extremo inferior. Las estimaciones más conservadoras, las que sitúan la velocidad máxima del T-Rex cerca de los 18 o 20 km por hora, provienen principalmente de modelos que priorizan la integridad estructural del esqueleto. Estos modelos calculan las fuerzas que actuarían sobre los huesos de las patas a diferentes velocidades y determinan el umbral a partir del cual el riesgo de fractura se vuelve estadísticamente inaceptable para la supervivencia del animal. El resultado es un techo de velocidad dictado no por la potencia muscular, sino por la resistencia del hueso. En otras palabras, el animal podría haber tenido músculo suficiente para ir más rápido, pero sus huesos no habrían sobrevivido al intento durante mucho tiempo. El extremo superior, cerca de los 40 km por hora, aparece en estimaciones más permisivas y en trabajos recientes sobre la función del pie que proponen un apoyo más parecido al de las aves modernas, con una zancada y una frecuencia de paso algo más eficientes de lo que sugerían los modelos más conservadores. Eso no devuelve al T-Rex al mito del coche. Significa que la forma en que el pie tocaba el suelo pudo hacer su movimiento más eficiente de lo que sugerían algunos modelos más pesados y lentos. Los tendones y otros tejidos elásticos también pudieron almacenar y devolver parte de la energía de cada zancada, como ocurre en aves modernas, pero esas hipótesis elevan el techo de forma moderada. No convierten a un adulto de varias toneladas en un guepardo. Pero hay un tercer factor que complica aún más la lectura de este rango: la edad y el tamaño individual. El T-Rex no nacía con 8 toneladas. Los juveniles eran animales significativamente más ligeros, con proporciones de patas más largas en relación con su masa corporal, y los estudios sugieren que esos individuos jóvenes podían moverse con una agilidad y una velocidad muy superiores a las de los adultos. Un T-Rex de 2 o 3 toneladas en plena juventud probablemente podía acercarse al extremo superior del rango con mucha más facilidad que un adulto completamente desarrollado. Un adulto de 8 toneladas en el último tramo de su vida probablemente se movía en el extremo inferior. Hablar de la velocidad del T-Rex como si fuera una constante fija ignora que estamos hablando de un animal que cambiaba radicalmente a lo largo de su desarrollo. También importa el terreno. Los modelos biomecánicos suelen calcular velocidades en condiciones ideales, sobre superficie plana y firme. El ecosistema real del T-Rex en el Cretácico superior de Norteamérica era un mosaico de llanuras aluviales, márgenes de ríos, zonas boscosas y terrenos irregulares. Moverse a velocidad máxima en ese entorno no era lo mismo que hacerlo sobre una pista. La velocidad punta que un modelo calcula en condiciones ideales es un techo teórico, no una descripción de lo que ocurría habitualmente en la naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos con este rango? ¿Cómo lo interpretamos sin caer en la trampa de elegir arbitrariamente el número que más nos convenga para el argumento que queremos defender? La respuesta honesta es que el rango en sí mismo es la información. No es un signo de que la ciencia no sabe lo que hace. Es un reconocimiento de que la realidad biológica de un animal depende de demasiadas variables para colapsar en una cifra única. Lo que sí podemos decir con razonable confianza es esto: para un T-Rex adulto, las estimaciones serias se concentran en velocidades moderadas, aproximadamente entre 18 y 40 km por hora, no en los 50 o 70 de la cultura popular. Dentro de ese corredor, la velocidad específica dependía del individuo, de su edad, de su estado físico, del terreno y de la presión de la situación, no tan diferente, en ese sentido, de lo que ocurre con los grandes depredadores actuales, cuyas velocidades máximas registradas también varían considerablemente según las condiciones. Y aquí está la trampa en la que es fácil caer: obsesionarse con el número y perder de vista lo que ese número significa, porque la velocidad máxima del T-Rex no era su ventaja principal. No parece haber sido la herramienta principal con la que dominaba su ecosistema. La velocidad era solo una parte de un conjunto de capacidades mucho más sofisticado, y entender esa parte correctamente nos lleva directamente a la pregunta más interesante de todo este video:
¿Para qué estaban realmente diseñadas esas patas? Hay una pregunta que la obsesión con la velocidad máxima del T-Rex ha eclipsado durante décadas, y es quizá la más importante de todas. ¿Para qué usaba realmente esas patas? Porque si los modelos biomecánicos más recientes coinciden en algo, no es en un número exacto de kilómetros por hora, sino en algo más fundamental. Las patas del Tyrannosaurus Rex no estaban optimizadas para el sprint, estaban optimizadas para algo que, en términos de supervivencia a largo plazo, era mucho más valioso. Recorrer grandes distancias consumiendo la menor cantidad posible de energía. Esto tiene un nombre en biomecánica. Se llama eficiencia locomotora, y es una de las presiones evolutivas más poderosas que existen sobre los animales grandes. Un depredador que gasta enormes cantidades de energía en cada kilómetro recorrido necesita cazar con mucha más frecuencia para compensar ese gasto. Un depredador que se mueve de forma eficiente puede permitirse patrullar territorios más amplios, tolerar periodos más largos entre capturas y seguir a sus presas durante horas sin agotarse. En un ecosistema donde la competencia por los recursos era constante y dura, esa eficiencia no era una ventaja menor. Era la diferencia entre prosperar y desaparecer. Los estudios que han analizado la geometría de las patas del T-Rex desde esta perspectiva encuentran algo revelador. La proporción entre la longitud del fémur, la tibia y el metatarso, los tres segmentos principales de la pata trasera, apunta hacia una arquitectura diseñada para minimizar el coste energético de cada zancada en marcha sostenida, no para maximizar la velocidad punta en un esfuerzo corto. Los animales especializados en sprint, como el guepardo, tienen proporciones muy diferentes: tibias largas, metatarsos alargados, un cuerpo ligero que puede acelerarse y frenarse con rapidez. El T-Rex adulto no tenía ninguna de esas características en su forma más extrema. Tenía algo distinto, una arquitectura pensada para la distancia. Una comparación ayuda. Un lobo no es el animal más rápido de su ecosistema. No puede alcanzar a un alce en una carrera corta si el alce arranca primero. Pero el lobo puede seguir corriendo durante horas, puede mantener un ritmo sostenido que pocos animales grandes pueden igualar durante mucho tiempo, y puede usar esa resistencia para agotar a sus presas hasta que el sprint final se convierte en una formalidad. La estrategia no es ser el más rápido en el momento decisivo, sino ser el más eficiente durante todo el proceso. Hay razones para pensar que el T-Rex operaba con una lógica similar, adaptada a su escala y a su ecosistema, y su ecosistema era vasto. El Cretácico superior de lo que hoy es Norteamérica era un mundo de llanuras costeras, deltas fluviales y bosques subtropicales que se extendían durante centenares de kilómetros. Las presas del T-Rex, principalmente hadrosáuridos y ceratópsidos como el Triceratops, eran animales que también se movían en grupos y cubrían grandes distancias en busca de vegetación. Un depredador que no pudiera moverse eficientemente por ese paisaje, que se agotara después de cada kilómetro, no habría podido seguirles el ritmo. La eficiencia locomotora no era opcional, era una condición de viabilidad. Pero aquí aparece el matiz que cambia la perspectiva sobre la velocidad del T-Rex. Incluso dentro de ese rango moderado de 18 a 40 km por hora, seguía siendo un depredador formidable. Sus presas principales no eran velocistas. Un hadrosáurido adulto de varios miles de kilos no era un animal que pudiera alejarse fácilmente de una amenaza a larga distancia. Un Triceratops optaba por plantar cara antes que por huir. La velocidad del T-Rex no necesitaba ser extraordinaria, porque sus estrategias de caza probablemente no dependían principalmente de persecuciones de alta velocidad en campo abierto. Pudieron depender de emboscadas, de paciencia y de la capacidad de seguir a una presa debilitada durante el tiempo necesario. Y luego estaban los sentidos. El cráneo del T-Rex muestra regiones olfativas muy desarrolladas, lo que sugiere un olfato extraordinariamente importante para detectar alimento, presas o carroña. Sus órbitas oculares apuntaban ligeramente hacia adelante, proporcionando un campo de visión binocular que los depredadores actuales usan para calcular distancias con precisión. Algunas reconstrucciones de su oído interno también sugieren una buena sensibilidad a sonidos de baja frecuencia, aunque ese tipo de inferencia debe tratarse con cautela. Era un animal que no dependía solo de ver a su presa de cerca. Podía detectar señales a distancia y decidir cuándo valía la pena el esfuerzo de un sprint y cuándo era mejor seguir a distancia y esperar. Así que volvamos a la persecución del todoterreno con la que empezamos. No. El T-Rex probablemente no alcanzaba los 50 km por hora,
Probablemente no habría podido sostener una persecución de vehículo como la muestra la película, menos aún en terreno irregular y bajo lluvia. La escena de Jurassic Park es una fantasía cinematográfica construida sobre una intuición emocional, no sobre física. Ese mito ya ha quedado atrás. Pero lo que también sabemos ahora es que la decepción que promete el título de este vídeo es, en realidad, una trampa. Porque el T-Rex real, el que existió de verdad al final del Cretácico, era algo más interesante que un velocista gigante. Era un especialista en eficiencia territorial, con sentidos muy desarrollados, una arquitectura ósea diseñada para durar y una estrategia de depredación que no dependía de batir récords de velocidad. No necesitó ser el más rápido para convertirse en uno de los depredadores más completos de su mundo. Y eso, en la historia de la vida en la Tierra, siempre ha sido suficiente.